Hola, ¿qué tal todos? Nosotros somos el grupo Ralentizaciones LGC 2511. Nos pusimos así porque ese fue el día de nuestra primera reunión y no fue planeado así. Bueno, en esta oportunidad vamos a repasar la estructura del calendario LGC y realmente el calendario LGC es uno de los conceptos que yo considero de los más complejos. Tiene una maquinaria, una relojería impresionantemente precisa y compleja. Entonces aquí hice mi mejor esfuerzo en esta presentación para desmenuzarlo lo más que pude, ralentizarlo lo más que pude, para por lo menos poder comprender su estructura, ¿verdad? Porque lleva 10 años el calendario LGC y aún así estamos todavía patinando en él, ¿no? Patinando en su estructura. Pero bueno, yo creo que lo más fácil, entre comillas, fácil de comprender es por lo menos su estructura, cómo se forma, cómo se presenta, de qué manera surge, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá. Aquí puse una especie de índice que son como los puntos claves para comprender la estructura del calendario LGC. Si logramos comprender, aunque sea lo más básico, este, en lo más básico, estos puntos claves, vamos a poder tener una noción más amplia de lo que es el calendario LGC. Entonces, a mi criterio, yo coloqué estos puntos que vienen siendo el 14 de octubre del 2012, que es el inicio de la señal, el 15 de octubre del 2015. Si digo algo por error, porque a veces cuando estoy hablando digo algo que no es y se me escapa, entonces díganme, ¿eh? 15 de octubre del 2015 es la fecha de emisión del calendario LGC, ¿no? Ahorita lo vamos a ver todo esto más a detalle. Este, el 1096, que es lo que conocemos como base conceptual, también vamos a ver cómo se conforma. La línea 2012 y 2013 del calendario LGC. Eso también es como un poquito más, que tiene más detalles de comprender, pero una vez que ya tenemos eso em, eh, comprendido, como ubicado, ya vamos a poder comprender todo lo demás, porque es mucho más sencillo. Después tenemos la columna de las constantes, que son las que están a la derecha. También ahorita lo vamos a ver. Las variables, que son las del centro, y el total del calendario LGC. Entonces, para mí estos son como los puntos claves. Si tenemos esto claro, vamos a poder por lo menos interactuar un poquito con el calendario, ¿sí? Esto es lo estructural. Esto es más conceptual. Calendario LGC es nuestra principal brújula interdimensional. Ahorita vamos a ver también por qué. Pero principalmente, principal brújula interdimensional. Para poder captar esto, tenemos que tener previamente el concepto de calendario. Un calendario es un instrumento de transferencia de conciencia solar. Entonces, para que esa conciencia se pueda organizar y se pueda codificar, utilizar, para eso existen los calendarios. Es un instrumento de transferencia de conciencia solar, ¿no? Entonces, brújula interdimensional, ¿por qué? Porque ahorita vamos a ver la base del calendario y cómo se estructura, pero el inicio de esta señal educativa, que es el inicio de esta nueva ciencia multidimensional, que nos enseña acerca de los mecanismos a través de los cuales se puede manifestar una existencia. Empieza en el 2012 y de ahí vamos a ver ahorita cómo llegamos al 15 de octubre del 2015, ¿sí? Entonces es una estructura que nos brinda orientación. Por eso dice brújula. Brújula interdimensional. Es algo que nos va a brindar orientación.
El calendario vincula la superficie de 4 años ocupando el espacio de 3 años completos. O sea, superficie de 4 años, 2012, 2013, 2014 y 2015. Pero no son 4 años completos porque esto inicia el 14 de octubre del 2012 y empieza el calendario LGC el, el 15 de octubre del 2015. Entonces, del inicio de la señal en el 2012 al inicio del calendario LGC en el 2015, ahí hay 2 puntos específicos en cada año respectivamente. Entonces, no se tocan los años completos, se tocan una fracción del 2012 y una fracción del 2015. Yo hice un gráfico para ver esto, ahorita lo vamos a ver más claro. Pero es por esto, entonces, vincula la superficie de estos 4 años, pero ocupa el espacio de 3 años completos. Entonces, otra vez, el calendario LG se inicia el 15 de octubre del 2015. Ok. Es muy importante tener esta fecha bien clara cuando nos relacionamos con el calendario LGC. Ok. Calendario LGC tiene la cantidad de documentos de cada día desde que todo esto inició. ¿Sí? Este es el capital con el cual vamos a tejer nuestra base conceptual. ¿Se acuerdan que hablábamos del 1096 y cómo eso lo conocemos en el LGC como la base conceptual? Es la base del calendario LGC y el calendario LGC en sus múltiples funciones tiene, eh, bueno, ahorita lo vemos más acá, tiene la función de contabilizar todo lo recibido desde el inicio de la señal. ¿Ok? Entonces es el capital con el cual vamos a tejer nuestra base conceptual, es con el cual estamos tejiendo nuestra base conceptual día a día. No Pero tiene es fin. de Denise. Hola, ¿cómo estás? Hola, Moni. ¿Cómo están Moni, todas? vamos a dejar las preguntas al final, ¿ok? Ah, bueno, listo. Si quieres Perfecto. las Gracias. apuntas. Ok, Muy va. bien, gracias. Ok, muy bien. No tiene fin y cumple funciones de categoría atemporal, ¿sí? No tiene fin y cumple funciones de categoría atemporal. ¿Qué significa esto? Que tiene funciones espaciales, ¿sí? Porque si decimos que algo es atemporal, podemos deducir que es espacial, ¿sí? Así como un concepto, a ver, vamos a hablar de un concepto, otro concepto atemporal, puede ser el concepto del intérprete. El concepto del intérprete también podemos decir que es atemporal, porque existe fuera de lo que nosotros conocemos como campo unificado. Solo para dar contraste de lo que sería algo atemporal, ¿sí? O sea, que existe, que tiene una función fuera del tiempo y también para entender esto tenemos que tener claro el concepto de que el tiempo es una cualidad del espacio y los tiempos vienen a grabarle cosas nuevas al espacio. Entonces, si esto es una función de categoría atemporal, por eso no tiene fin. Muy bien. Ahora, es como nosotros interactuamos con la conciencia y mente solar. Esto lo podemos conectar con lo que hablábamos previamente de que es un calendario, es un instrumento de transferencia de conciencia solar. ¿Qué es la mente solar? Es la codificación de la conciencia solar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el Sol? Es un espacio de recepción de señales del universo expresado. Y en base a esas señales que el Sol recibe en su conciencia, codifica en mente y después esa mente solar se convierte, o la mente solar, la convierte en una materialidad que es la materia que nosotros habitamos. Muy bien. Tiene la función de contabilizar y documentar. El calendario LGC tiene la función de contabilizar y documentar. Muy bien, vamos a empezar
con los datos básicos, básicos, ¿eh? No, traté de no poner tanto, pero es que es imposible no poner nada, porque es la base misma, es la estructura misma del calendario. Entonces puse solamente lo que consideré estrictamente necesario. 14 de octubre del 2012 es un año decide, lo que significa que tiene 366 días, ¿verdad? Entonces, al 14 de octubre del 2012, ese día es el día 288 del año y faltan 78 días para que ese año termine. Esta fecha estamos hablando del inicio de la señal, que precisamente es, y Ale ha reiterado muchas veces en el hecho de que la única, el único texto que ella ha recibido en todos estos años, porque tenemos que tener claro a estas alturas que la señal ha impactado siempre, siempre, siempre el área muda del eje RI de Alejandra Casado. Y que el único texto que Alejandra ha recibido en todos estos años ha sido Andrómeda 2511. ¿Ok? Entonces, el primer impacto de esta señal ocurre el día 14 de octubre del 2012, que es un año decide, año 366 días. El día solar de este día es 690792. Aquí podemos ver este famoso, estos tres dígitos juntos, ¿verdad? Que, bueno, están en diferente orden, pero hemos escuchado muchísimas veces a Alejandra explicar acerca del código 972, ¿verdad? Que es el que maneja Israel, hablando de ionosfera. Eso es hablando de ionosfera, porque si estamos hablando de código solar, que es día solar, eso es otro nivel, ¿verdad? Hay que saber también cuando uno está asociando y desde dónde lo está haciendo, porque si no, el procesador se confunde. Ok, muy bien. Entonces, tenemos al día 288 del año y restan 78 días, pero porque es año decide. En un año regular, el restante de, bueno, ahorita lo vamos a ver. El día de calendario de cuarentena global es cero, obviamente, porque ese es el día que inicia la señal, ¿verdad? Bueno, básico. Ahora aquí ahorita vamos a poder contrastar estas dos fechas. Tenemos el 15 de octubre del 2015, es un año de Safía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es 288, es el día 288. ¿Por qué? ¿Por qué cambia aquí? Porque tenemos la inserción en esta fecha, tenemos la inserción del 29 de febrero. Por eso tenemos esta diferencia, ¿verdad? Esa es la primera. Y la segunda es que restan 77 días cuando acá restan 78. ¿Sí? Y esto es por lo mismo, porque uno es año bisiesto y el otro es año regular, básico. Entonces aquí podemos ver que el día solar, esta fecha, tenemos que tener muy claro que esta fecha es el inicio del calendario LGC. Día solar del calendario LGC, 735888. ¿Sí? 37 es Marcos o Marco, no sé si en plural. Ahí me corrigen. Y luego tenemos la administración de octava, de las tres octavas en tres escalas. ¿Mm? ¿Cuáles serían esas tres escalas? Pensemos en la calculadora para dejarlo simple. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la similitud entre el día 14 de octubre del 2012 y 15 de octubre del 2015? Es que los dos tienen como positivo 288, pero el negativo cambia porque uno es bisiesto y el otro es regular. Ahora, fíjense en el día del calendario LGC, perdón, en el día de la cuarentena global, en, en, en la fecha de emisión del calendario LGC, 1096, ¿ok? Fíjense nada más, ahorita lo vamos a desglosar. Y aquí es donde lo vemos perfectamente desglosado. Quiero que lo miren primero
¿Qué dijimos al principio? Son son la superficie, es esta situación, esta estructura interconecta 4 años, pero son la cantidad de días en su conjunto vienen conformando 3 años. Son la superficie de 4 años, pero la cantidad de días que se manejan, que se tocan en positivo, son son 3 años completos. ¿Ok? Ahora, vamos a desmenuzar esto. A ver, espérenme un momentito. Ok, muy bien. Entonces, tenemos al año de SIDE de 2012, que es el inicio de la señal. Aquí es lo que estábamos viendo hace ratito. Positivo 288, negativo 78, ya vimos por qué. Después tenemos los 365 días del 2013, los 365 días del 2014 y los 288 días del 2015. Son 1096 días que le tomó a Alejandra Casado procesar la señal inicial y para poder emitir lo que ella le llama una bisagra lógica, que ahorita llamamos y conocemos como calendario LGC. ¿Ok? Hasta ahí podemos ver con claridad de qué se está tratando este 1096. Es 78 más 365 más 365 más 288. ¿Sí? Aquí voy a hacer un paréntesis de algo que recuerdo que Alejandra explicó. A ella la señal le impacta directamente en la octava gravitatoria, porque es un rayo cósmico. Y esto es algo que nadie puede hacer por nadie, porque eso es en eje RI puro, ¿sí? O sea, la señal impacta a Alejandra en el eje RI puramente, en su octava gravitatoria. Por eso es 7-8 aquí. Pero al momento de ella emitir el calendario y al momento de ella de hacer estas descripciones de la señal, ella sí puede modificar la conciencia 7-7, ¿sí? Entonces, a través de la capacidad descriptiva de Alejandra, de la señal, puede impactar la conciencia, pero no puede impactar la octava gravitatoria. ¿Ok? Eso es un paréntesis. Muy bien, vamos avanzando. Yo luego les paso la presentación, ¿eh? Ok, ahora vamos a ir de a poquito em, revisando como la decodificación de cada año, ¿verdad? Obviamente todo esto es esa explicación de Ale. La decodificación de cada año y la interconectividad de cada año uno con otro. A través de lo recibido en la octava gravitatoria, ¿verdad? Lo que les decía ahorita del 78, de los 78 días que faltaban para que se terminara el 2012 al momento de la señal, del inicio de la señal, a través de lo recibido en octava gravitatoria, ingresa una instrucción de fuente externa, 12, fuente externa, ¿ok? Por eso es la recreación de la fuente externa. Esto provoca una nueva pregunta, recreación de la pregunta, 2013, que se responde con los 365 días del 2013. En base a ese desarrollo, hay una revisión del cimiento en los 365 días del 2014. Ella habla en este punto del cimiento porque es la recreación de un modelo. Pero para hacer una recreación de un modelo, ella habló mucho de la necesidad de ir a revisar cómo estaba grabado el modelo previo. Entonces, ella habla de que en el 2014 se trató mucho de ir a mirar películas latinoamericanas, porque era necesario ir a revisar de qué manera se había grabado ese modelo que estaba operando previamente, ¿sí? Por eso, en base a ese desarrollo hay una revisión del cimiento, o sea, ya puedo ir a revisar el cimiento, pero porque ya estoy teniendo esa recreación de la pregunta.
Si no, no tengo con qué ir a revisar el cimiento, ¿verdad? Ok, en base a esa revisión, en los primeros 288 días del 2015 se emite una bisagra lógica. A ver, espérenme. Muy bien. 1096. Si quisiéramos decodificar esos dígitos, sabemos que 10 es una creación. También se le llama creación binaria. Uno, 0 y 1, porque en lenguaje de programación, todo lo que vemos y todo lo que usamos, originalmente se basó en un modelo binario, ¿no? Eso ya es como meternos mucho más al tecnicismo, pero es como lo más básico y precario de la programación, ¿sí? El modelo binario. Y estático, pues sabemos que 96 es lo que suma la palabra estático. Y dinámico, y viceversa, ¿verdad? Dinámico, ay, es que siempre me confundo cuál es estático y cuál es dinámico. Pero la cosa es que uno suma 69 y el otro suma 96. Las palabras, estático y dinámico. Una suma 96 y la otra suma 69. Entonces, también al 96 se le relaciona mucho con la paradoja, ¿verdad? Que tiene total sentido porque ¿cómo algo puede ser estático y dinámico al mismo tiempo? ¿Verdad? Bueno, cuando podemos, eh, ahorita que estamos aprendiendo de esta ciencia interdimensional, vamos a poder también comprender que cada escala tiene una lógica distinta. Y lo que puede ser o sea, para nosotros es una paradoja, pero visto desde otra escala, eh, pueden ser las dos cosas simultáneamente si incluimos las multidimensiones que conforman esta existencia. Podemos aceptar que dos cosas que parecen opuestas existan simultáneamente sin contradecirse. Bueno, una paradoja. Bueno, aquí vemos más desmenuzado el 1096 para verlo estructuralmente, ¿no? Y volvemos a hablar de 3 años completos tocando la superficie de 4 años. Entonces, 3 años completos, ¿por qué? Porque son los 365 días del 2013, los 365 días del 2014 y 78 más 288 que suma 366. Ahora, todo esto sumado suma 1096. 3 años completos tocando la superficie de 4 años. ¿Ok? Muy bien. 365 más 365 más 366, 1096. Aquí lo puse de otra manera, ¿verdad? Para ayudar a nuestra neurología a seguir el ruteo de esta estructura. Ok, muy bien. Tengo que recrear a la fuente externa, porque si 10 es creación, entonces 20 es recreación. Recrear a la fuente externa para crear un estático, crear 1096 estático, que tenga que ver con el entorno, no conmigo. ¿Por qué tiene que ver con el entorno y no conmigo? Porque yo soy una fracción. Si yo tengo una derivación de mi mente hacia una fuente externa, pero que no tiene que ver con el entorno, que es una conciencia perdida, que se perdió, que se desconectó de su desdoblamiento primario, y estoy creando un estático que tiene que ver solo conmigo. Imagínate cómo me va a salir eso. O sea, o sea, no estoy integrando el entorno y estoy creando un estático que tiene que ver con una fracción, obviamente que voy a implosionar, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado mucho del concepto de desdoblamiento primario y secundario.
Si yo no tengo bien trabajados esos conceptos, constantemente me voy a estar confundiendo con la totalidad. No me voy a estar identificando con la fracción, ¿sí? Entonces constantemente voy a estarme golpeando con todo, porque yo considero que soy la totalidad. Considero que sigo habitando el desdoblamiento primario y que se me tiene que dar todo inmediatamente y que todo se me tiene que dar ya, ¿sí? Entonces, crear un estático que tenga que ver con el entorno, no conmigo. O sea, porque si mejora el entorno, mejora todo. No nada más mi vida, mi experiencia personal, todo. Bien. Configurar el 1096 de acuerdo a la mente y conciencia solar. ¿Sí? Ok. Ahora volvemos a ver este gráfico con unos ajustes y un poquito colocando la decodificación y la interconectividad entre los años. 2012, en el 2012, se ha tomado la influencia del 2012 sobre la octava gravitatoria. 2013, se ha incrementado la capacidad de generar una nueva pregunta. 2014, un marco nuevo y más grande que me hace tener nuevos modelos. 2015, una bisagra lógica. ¿Sí? Bien. Ok, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que vemos o lo que, no sé si ustedes tengan la aplicación que se utilizó por un tiempo en la comunidad. Ahora sí vamos a ver cómo funciona, cómo se mueve, las variaciones, que aquí, o sea, si toda esta intro ya es, les digo, es bastante complejo el calendario LGC. eh, Personalmente, yo he presentado el calendario, no sé, unas 2 o 3 veces y cada vez que lo presento es como que me rompe la cabeza otra vez. Sí, hay que darle muchísimo al calendario para poderlo integrar porque es grande, es grande. Entonces, bueno, aquí coloqué lo que marca el calendario LGC al 15 de octubre del 2015, que es la fecha de emisión del mismo. ¿Ok? Entonces, la línea, ¿qué les dije al principio? Que había que enfocarse en comprender muy bien lo que marca la línea del 2012 y una variación específica del 2013. De ahí para arriba ya va a ser más fácil comprender. Entonces, ¿por qué la línea del 2012 dice cero? Porque la línea del 2012 nos va a marcar los días o documentos desde el inicio del calendario LGC. Entonces, está en cero, ¿por qué? Porque estamos posicionados en esta fecha, en la fecha de emisión del calendario LGC. Entonces, la línea del 2012 obviamente va a estar en cero, ¿sí? Y el 1096, que viene siendo la constante, la línea de constante, lo que vamos a ver en la columna de la derecha en el calendario LGC, le llamamos la constante. Y como el 2012 es la base de todo y el 1096 es la base conceptual, y ya vimos de dónde sale el 1096, entonces la constante del 2012 y solamente en el 2012 va a ser esa, ¿sí? Va a ser 1096. Esa es la base conceptual, es la base de todo lo que viene arriba, ¿ok? Muy importante esto. Em, o sea, los dígitos que se reflejen en la línea 2012 van a ser los días cursados desde el 15 de octubre del 2015, o sea, la fecha de emisión del calendario LGC. Entonces, nos podemos posicionar en cualquier otra fecha que la línea del 2012 nos va a marcar cuántos días han pasado desde el 15 de octubre del 2015. Básico. Y el 1096 es todo lo que les acabo de explicar. ¿Ok? Ahorita, me parece que más arriba. Sí, ahorita les digo lo demás. Ok. Ah, me adelanté, mira, aquí lo había puesto. Entonces, la constante del 2012, como es la base de todo, el inicio de la señal, eh,
Su constante va a ser la base conceptual, que es ese rango que mencionamos ahorita de 10,96. Muy bien. La línea del 2013, posicionados en el 15 de octubre del 2015, fecha de emisión del calendario LGC. Lo estoy repitiendo muchísimo, yo sé, pero esto tiene propósito y es para orientar a nuestra neurología, porque a nuestra neurología le cuesta mucho procesar, eh, eh, contener todas estas cuestiones. Muy bien. La línea del 2013 dice 1018 porque estamos contando cuántos días han pasado desde el inicio del 2013. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de los 288 días del 2015, los 365 días del 2014 y los 365 días del 2013. ¿Sí? Desde el inicio del 2013, todo el 2014 y los 288 días del 2015. Por eso dice 1018. ¿Sí? Está contabilizando desde de cuántos días han pasado desde el primero, bueno, desde el 31 de diciembre del 2012 hasta el 15 de octubre del 2015. ¿Sí? Muy bien. Y la constante del 2013 dice 78 porque alude a los últimos 78 días del 2012, que son el ancla del 2013 en nuestra estructura del calendario LGC. Por eso les decía, por eso les decía que es muy importante con, con tener claro qué significa el 2012 y qué significa el 2013 y por qué están de esa manera estructurados para poder comprender todo lo demás. Ya si comprendemos estas dos, ya podemos eh, comprender todo lo demás más fácilmente, ¿sí? Entonces, la constante la frecuencia constante que va a tener el 2013 en el calendario LGC va a ser 78, porque se está anclando en esos últimos 78 días que le faltaban al 2012 al inicio de la señal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la línea del 2014 dice 653 porque se suman los 288 días del 2015 y los 365 días del 2014. ¿Sí? Muy bien. Y la constante dice 443 porque es el ancla del 2013, que es 78, más los 365 días del 2014. Lo que pasa que en las constantes, solo las constantes se llaman constantes porque no cambian. O sea, solamente se van agregando los años, pero no cambian. Significa que el ancla del 2013 es 78, ya sabemos por qué. Ahora, cuando cambiamos a un nuevo año, a esos 78 se le van a agregar 365. Entonces, 443, que serían 365 más 78. Ahora, cambiando del 2014 al 2015, serían 78 más 365 más 365. La diferencia entre la línea de la constante con la línea central es que la línea central cambia diariamente, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y la línea del 2015, ¿por qué dice 288 al 15 del 10 del 2015? Porque ese día de ese año inicia el calendario LGC. Como lo vimos en el otro diapositivo, al momento de emisión del calendario LGC era el día 288 del año, ¿sí? Entonces ahora sí, sabiendo todo esto, ya podemos ver que, ¿por qué dice que el calendario LGC contabiliza y documenta todo lo ocurrido después de la señal? ¿Ya vieron por qué? Sí, la base conceptual que es 1096 y luego todo lo que se, porque
Cuando van pasando los días, se va incrementando esa base conceptual. ¿Ok? Ahorita vamos a ver más, más a detalle esa parte. La constante del 2015 dice 808 por lo mismo. Ya vimos por qué, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en cada línea de cada año, la línea, cuando hablamos de línea es en horizontal, cuando hablamos de columna es en vertical. En cada línea de cada año, la columna del centro va a aumentar un dígito cada día que pasa. ¿Sí? Porque está contabilizando y documentando cada día, porque estamos en un crecimiento escalar. La señal nos catapultó hacia, o nos formó, o nos empujó, no sé cómo decirlo, hacia un crecimiento escalar. Entonces, una de las miles de funciones del calendario LGC va a ser contabilizar y documentar lo que pasa cada día después de esa señal. ¿Ok? Y esta es su estructura. Estamos hablando de conciencia solar. ¿Ok? El simple hecho de que nosotros estemos aquí intentando comprenderlo ya es muchísimo, ¿eh? Ok. Se recibe un documento por día en la mente de Sol, que son todas las mejoras que hacemos en base a lo que recibimos de la señal de fuente externa. Y así podemos incrementar nuestras octavas gravitatorias. Pero eso es en RI. Voy a utilizar esa acumulación de días para capitalizar mi pasado. ¿Ok? Entonces, día a día estamos hablando de mejoras a la base de lo que recibimos de la señal. Ahorita podemos verlo súper claro de cómo ha sido desde el inicio de la señal, cómo ha sido todo el proceso y cómo se le han hecho mejoras sin perder la coherencia jamás. Es por esto, ¿sí? Porque todas estas cuestiones estructurales es lo que nos permite mantener la coherencia y la interconectividad de todo. Estamos hablando de algo hiper estructural. Ok, aquí les puse un ejemplo, ¿verdad? De todo lo que vimos anteriormente, se los puse así como más desmenuzado para poder ver lo que quise explicar. Digo quise explicar porque como es tan extenso, a veces se complica seguir el hilo, ¿verdad? De la lógica de las cosas. Entonces, vamos a ver. Si nos posicionamos en el calendario LGC al 31 de diciembre del 2025, que es el último año del 2025, y lo puse así, utilicé este día, sigue de este día directamente, pero es un cambio de año, entonces por eso elegí estas dos fechas para mostrar cómo es que el calendario cambia y hace el salto, ¿verdad? Año con año, y esto sucede año con año. Muy bien. Entonces vamos a ver, ¿qué está diciendo la línea del 2012? Al 31 de diciembre del 2025 está diciendo 3730. ¿Qué significa? Que han pasado 3730 días desde la emisión del calendario LGC básico, ¿verdad? Muy bien. Por eso vemos esta diferencia entre el 2013 y el 2012, porque el 2012 tiene esa cualidad específica y va a ser diferente la lógica del 2012. Estructuralmente en el calendario LGC, la lógica del 2012 va a ser totalmente diferente a la lógica de todos los demás años, ¿sí? Por ser el año que es, obviamente, es el año base de todo. Entonces tiene una lógica diferente. Muy bien. Y entonces en el 2013 tenemos 4748 que está contabilizando cuántos días han pasado desde el inicio de ese año y así sucesivamente. Entonces podemos ver que cada año que pasa se va añadiendo a la base, se va agregando a la base, ¿sí? Entonces, este año incluye al 2013 y a todos los demás años.
Este año incluye hasta el 2014 para arriba. El 2015 incluye el 2015 para arriba. O sea, ¿cuántos días han pasado desde el inicio de este año? Estos. ¿Cuántos días han pasado desde el inicio del 2015? Estos. ¿Cuántos días han pasado desde el inicio del 2016? Estos. Y así sucesivamente. ¿Cuántos días han pasado desde el inicio del 2025? 365, porque estamos posicionados en el 31 de diciembre del 2025, ¿verdad? Ahora vamos a las constantes. Como hablamos antes, el 2012 tiene una lógica diferente, porque es la base. Entonces tiene, ya hablamos de esto, tiene el 1096, que es la base, y el 2013 también ya hablamos de esa excepción y esa particularidad que tiene esa línea específica del calendario LGC y por qué, que es 78. Después 443 ya vimos que es 78 más 365. 808 va a ser 443 más 365 y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, hay que también tomar en cuenta, esto también es un detalle bien, bien ínfimo, pero muy importante, que, por ejemplo, el 2016 es un año bisiesto. Entonces, cuando se brinca el 2016 al 2017, aquí no se le van a agregar a la constante, no se le van a agregar 365, se le van a agregar 366. ¿Ok? Igual con el 2020. Cuando hacemos el salto al 2021, aquí, en lugar de sumarle 365, le sumamos 366. Lo mismo con el 2024, ¿sí? Y así obtenemos las constantes. Las constantes son un criterio de estabilidad. ¿Sí, Moni? Hola, ¿cómo estás? Bien. Es que la verdad no he podido comprender la columna de la mitad, ¿cierto? Porque hay el 2012 es un número inferior al 2013. Habíamos quedado que el 2012 era como cero. Ese 3730 es contar del 31 de diciembre del 2025 al 14 de octubre del 2012. ¿Cuántos días hay o qué? A ver, ¿alguien de las demás que le pueda contestar a Moni? ¿Qué dice la línea 2012? Que está contabilizando la línea del 2012. Lo dije varias veces y me parece que lo dije bastante claro, ¿eh? Está contabilizando la base conceptual más todo lo agregado de cada año. No, 2012. La línea del 2012 tiene una lógica diferente a todas las demás, por eso tiene unos dígitos menores. ¿Cuál era la lógica? ¿Por qué ¿Cuál tiene es el la 2012? columna que pregunta Moni? ¿La del medio? La del centro, esta. Sí, la del Moni medio. está preguntando por qué el 2012 tiene menos que el 2013. Porque yo entiendo de dónde sale el 1096, ¿cierto? Pero entonces como cuando iniciaste la explicación este era cero, ya no comprendo de dónde Era sale el el 3000. 2. Ok. Ujú, nos vamos a tener que devolver. En el gráfico, eso. En el gráfico anterior, Aquí. Ok. Voy a volver a explicar todo, ¿ok? Es aquí, cuando el 2012 está en cero, ¿por qué está en cero? Porque estamos posicionados el 15 de octubre del 2015. La línea del 2012 contabiliza cuántos días han pasado desde la emisión del calendario LGC el 15 de octubre del 2015. El 2012 tiene esa particularidad, ¿sí? El 2012 no está contabilizando otra cosa que no sea los días que han pasado desde la emisión del calendario LGC, que es en el 2015, ¿sí? Por eso es menor a lo que contabiliza el 2013. Lo que contestó Susi es lo que marca el 2013. Lo que marca el 2012 es, a ver,
lo acabo de decir, lo voy a repetir y ahora sí necesito que alguien me lo repita, ¿eh? El 15 de octubre del 2015 es el inicio del calendario LGC y lo que va a contabilizar la línea del 2012 va a ser cuántos días han pasado desde el inicio del calendario LGC. A ver, repitan eso, porfa, porque sí está bastante comprendible. Bueno, eh, cero es la base, o sea, de la columna, o lo que preguntaba Moni, es cuando inicia el calendario del LGC. Lo que yo dije eran los días transcurridos desde lo que empieza la señal educativa hasta el 2015, que es la constante, los 1096. Correcto. Entonces, ¿qué está contabilizando el 2012? Lo acabo de decir. Claro, la base conceptual. No, los días que han pasado desde el inicio del calendario LGC. Claro. A ver, ¿qué está contabilizando el 2012? Ah, en el 3730, Sí, ¿qué representa ese los 3730? días que ha, claro, yo no te entendía la pregunta, los días que han pasado desde el inicio del calendario LGC Ahí está. hasta el 31 del 12 del 2025. Si es la Ajá, columna del 31 del 12, sí. Y sí, entonces, treinta al, y uno al uno del ¿cuántos? uno. Ajá, ahora, ¿cuántos días han pasado desde el 15 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2025? 3730. Ahí queda mejor. Sí, Esto va a cambiar todos los días. Por eso, cuando cambiamos al 1 de enero del 2026, ¿qué pasa acá? Cambia un dígito acá. Porque desde el inicio del calendario LGC del 15 de octubre del 2015 al 1 de enero del 2026 han pasado 3731 días. ¿Sí? Por eso hablamos de que esa base se incrementa diariamente. Pero tenemos que tener muy, muy claro el 2012, porque si no entendemos el 2012 y el 2013, todo lo demás se nos va a complicar. ¿Alguien más le está costando comprender la lógica estructural de la línea del 2012? pues Porque es para no la avanzar verdad, más. sí, porque miren, yo entiendo que contabilizamos los días del 31 de diciembre del 2025 al 14, al 15 de octubre del 2015, ¿cierto? Hablo de la línea del 2012, Sí. pero este número es inferior, o sea, ¿o será que estamos sumando es, No, yo te o sea, este entiendo tu número? confusión. Te entiendo tu Sí, confusión, Moni. estoy Mira. confundida. No, 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 pero te entiendo tu confusión porque tiene sentido. Mira, este, quité el gráfico para no, atiburrar nuestra neurología. El 2012 no está contabilizando algo que empieza en el 2012, ¿sí? Porque para eso, para contabilizar cuántos días han pasado desde el inicio de la señal, tenemos a la cuarentena global, ¿sí? O sea, la cuarentena global nos va a decir cuántos días han pasado desde el inicio de la señal. Eso es lo que nos va a decir la cuarentena global, ¿sí? La línea del 2012 en el calendario LGC tiene otra estructura completamente diferente. Nos va a decir cuántos días han pasado desde el inicio del calendario LGC en el 2015. Por eso está la confusión. Porque tú estás diciendo, ¿por qué el 2012 tiene menos números que el 2013? Porque está contabilizando desde el 2015, no desde el 2012. Por eso yo le decía que tuviera en cuenta la base conceptual, los 1096, que es desde el 2012 a cuando inicia el calendario LGC 1096. Lo que pasa que visualmente a ella la confunde el cero en el 2012. Exacto. Por eso yo les decía en el principio, ¿sí? Tenemos que darle y darle y darle y darle para comprender por qué el 2012 tiene esa característica
lógica tan diferente en el calendario. Porque es que por eso nuestra neurología está así de que, ¿qué? Porque no es lineal. Esto no es lineal. No va a tener una lógica humana como estamos acostumbrados. ¿Sí? Entonces, a ver otra vez, Moni. A ver si ahora sí. ¿Qué está contabilizando la línea del 2012? La línea del 2012 contabiliza la base conceptual, ¿cierto? Em, no. A ver, apúntalo. Mm, lo voy a apuntar. La línea del 2012 contabiliza cuántos días han pasado desde el inicio del calendario LGC el 15 de octubre del 2015. Entonces, Por eso está en cero, Moni, porque lo que te marca es el eh, desde el inicio. 15 de octubre del 2015, cero. Y al costadito, los 1096 son los días que han pasado desde el 2012 hasta el inicio del calendario LGC. Es que este cuadrito que estamos viendo en este momento, sí lo comprendo, mi neurología lo acoge. El que Ok, no es el otro. Esto lo comprendo súper bien. ok. Lo que pasa es que aquí estamos posicionados en esta fecha, ¿verdad? Ajá, Pero el sí. tema es que este calendario incrementa día con día y año con año. Entonces, Ujú. yo me fui del 2015 directamente al 2025 y 26. Entonces, si la línea del 2012 lo que está contabilizando es cuántos días han pasado desde el 2015, desde el 15 de octubre del 2015, solamente la línea del 2012 tiene esa característica, diferente a todos los demás, porque es la base. El 1096 ya vimos por qué, porque es la base. ¿Y de dónde sale? Ya lo explicamos. ¿Sí? Entonces, el 2013 sí está contabilizando los días desde el inicio del 2013. Y del 2013 para arriba, así va a ser. Los días que han pasado desde el inicio de este año. Cada línea va a estar contabilizando cuántos días han pasado desde el inicio de ese año respectivamente. El único que no va a tener esa cualidad va a ser el 2012. ¿Sí? Porque para contabilizar cuántos días han pasado desde el inicio de la señal, tenemos la cuarentena global. Hasta ahí lo vamos a dejar, Moni, para seguir avanzando. Si quieres al final, lo volvemos Sí, a retomar. perfecto. ¿Sí? Ok, muy bien. Silvina, ¿tú cómo vas? Está apagado tu micrófono. Con un dolor de cabeza tremendo. ¿Pero estás siguiendo o te está costando seguir? Me cuesta bastante, sí. ¿Qué es lo que te está costando? Eh, el cero que pones en el 2012 eh, me confunde un poco. Ujú. Eh, Solo imagino, no sé si será lo correcto, es como eh, el día de inicio de la del calendario, que bueno, que no, ahí está. Es el día del inicio del calendario, que aunque es en el 2015 lo ponen ahí en el 2012, pero bueno, dijiste que es un año que lo hacen así distinto, sin una lógica como el resto, digamos. Eh, Como que sería el día cero del inicio de calendario. No, no sé si Exacto. ese Del inicio del calendario, sí, correcto. Día cero del inicio del calendario, sí. eh, eso me confundió bastante, pero bueno, con la explicación que después hiciste, más o menos entendí eso. Eh, pero bueno, nada, supongo que tendré que ver este video unas cuantas veces. Sí, no, no, no. Y le tenemos que dar, o sea, tenemos que darle y amasarlo hasta que se termine de integrar, ¿ok? Entonces, eh, yo lo que quiero es como por lo menos que se vaya siguiendo un poquito el hilo para poder avanzar y después
seguimos con las preguntas y seguimos y seguimos y seguimos. O sea, le tenemos que seguir dando hasta que se comprenda. Así que todo bien, ¿ok? Muy bien. Volvemos acá. Volvemos acá. Esta es la que no nos ha dejado avanzar. Espérate, ¿cuál era? Sí. ¿Esta era? Sí. Esa. Ujú. Esta era. Muy bien. Ok. Volvemos. Volvemos. Me parece que la línea de los constantes sí se está entendiendo bien, ¿verdad? La línea de la derecha sí. La columna de la derecha sí se está comprendiendo, ¿verdad? Me parece. Ok. Y la de en medio es la que como que más. Y es por esa situación del 2012. O sea, yo entiendo perfecto porque a mí me costó. Le he dado horas y horas y horas para poderlo integrar. O sea, es totalmente normal. Pero lo más importante, o sea, vamos a dejarlo aquí. ¿Qué es lo que apunta? A ver, ¿qué apuntamos, Moni? ¿Qué está contabilizando la línea del 2012? Contabiliza los días que han pasado desde el inicio del calendario LGC. Exacto. Sí. ¿Sí? Ujú. Ok, muy bien. Y esto no se suma a todo el resto. ¿Ok? Eso no. Porque eso ya está integrado aquí en el 1096. Bueno, pero no lo voy a enredar más. Esto no se suma aquí. Este dígito del 2013 en adelante se va a contabilizar cuántos días han pasado desde el inicio de cada año respectivamente. O sea, han pasado al 31 de diciembre del 2025, habían pasado 4.748 días desde el inicio del 2013. Entonces, obviamente que esto va a cambiar cada día, ¿sí? Porque tenemos al 1 de enero del 2026. A lo mejor está más fácil verlo de arriba para abajo. Sí, de arriba para abajo lo entiendo en Claro. los dos cuadritos hasta que llego al 2013. Lo Hasta que entiendo llegas perfecto. en Al en el 2012 2013. ya me escuadra, o sea, Es que, o a sea, ver, mi haz de neurología cuenta, necesita comprender saca el qué dos mil suma trece. 3730, o sea, cómo sería la suma para que me dé 3730, porque lo otro lo entiendo perfecto. O sea, toda Ah, la bueno, columna hasta es que abajo, tienes que qué separarlo, me porque suma? Exacto, separa, separa el 2012, sepáralo. No tiene la misma lógica, por eso se te crashea, porque lo estás como queriendo juntar, sepáralo. El 12 contabiliza otra cosa, no está contabilizando el 2012, está contabilizando los días desde el inicio del calendario LGC. El 2013 está contabilizando ahora sí los días desde el inicio del 2013. El 2012 no está contabilizando los días desde el 2012. Está contabilizando los días desde el inicio del calendario LGC. Y del 2013 en adelante se está contabilizando los días desde el inicio del 2013. Ahora, si lo vemos de arriba para abajo, al 1 de enero del 2026, ¿cuántos días han pasado desde el inicio del 2026? ¿Mm? Uno. Desde el inicio al 1 de enero del 2026, ¿cuántos días han pasado desde el inicio del 2025? 366. ¿Por qué? Porque son 365 días más un día del 2026. Del 1 de enero del 2026, ¿cuántos días han pasado a esa fecha desde el inicio del 2024? Ta, y así sucesivamente. Así sí se comprende. Alguien, dígame que alguien comprende, porque si no, Eh, Sí, una sí. sola cosita quería aclarar. Los años bisiestos, sumando de arriba para abajo, contemos que el 2016 bisiesto tiene un día más, el 2020 también.
¿eh? Correcto. Es solo eso, para que las chicas se den cuenta, si lo van a hacer de arriba para abajo, que va a haber cada 3 años un año que va a tener un día más. Exacto. Eso lo mencioné ahorita que expliqué lo de las Si lo constantes. mencionaste, sí, lo Y mencionaste, bueno, pero obviamente, pero las constantes solamente se agregan y se agregan cada año y son estables. Y las del centro cambian todos los días, porque se va agregando un día a cada columna, se va agregando un día a cada columna, a cada línea. Ujú. Entonces, sí, lo que dice Susi es eso, claro, hay que tomar en cuenta al año, al día extra en los años bisiestos, al momento de hacer la contabilización final. fácil, chicas, y después tranquila, agarramos una calculadora y el gráfico este que nos ofrece Denise y lo vamos haciendo en casa tranquila con la calculadora. Eso Siempre también ayuda teniendo, muchísimo, hacerlo a mano. sí, y hacerlo a mano ayuda mucho. Siempre teniendo en cuenta la línea del 2012, ¿no? Que es aparte. Exacto. Hay que separar el 2012 para poder comprender. A ver, vamos a dar un break, ¿ok? Vamos a dar un break de 10 minutos y ahorita seguimos. Listo. Para el 2012 y 47-48 para el 2013. Pero Ujú. bueno, eso me organizó la cabeza. Sí, 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 es que hacerlo a mano y hacerlo uno así, haciendo el conteo a mano y así analógicamente, siempre ayuda mucho a comprender, claro. Sí, ok. Entonces, muy bien. Entonces aquí podemos ver cómo se van agregando líneas de código al calendario año con año. Entonces, entrando al 2026, podemos ver que la constante del 2026, que es 4826, viene siendo la sumatoria de 78 más 35, más 365, 365, 365, 366, 365, 365, 365, 366, 365, 365, 365, 366 y 365. ¿Sí? Es la sumatoria. Y también eso hagámoslo a mano. Hay que hacerlo en la calculadora, sumar todo, siempre tomando en cuenta que el 2012 es aparte. El 2012 es aparte. ¿Ok? Ok, continuamos. Ahora vamos a hablar de las constantes, que ya lo vimos, pero lo tenía separadito, pero ahorita lo vamos a darle otra repasada. Esta columna se agrega año con año, no varía y es criterio de estabilidad. Entonces ahí también entra mucho el concepto de la base conceptual, 1096, porque una de las columnas es criterio de dinamismo porque cambia, se agrega a la base conceptual diario, un día, ¿verdad? Un día se va agregando, agregando todos los días. Ese es el criterio dinámico. Y las constantes es el criterio de estabilidad, del estático, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, aquí lo desmenucé un poquito más, ¿verdad? Lo que les estaba explicando ahorita hace un minutito, aquí lo podemos ver desglosado. Entonces, aquí lo que hice fue agregar ¿ves? Aquí puse el 2012 en rojo porque tiene otro criterio, ¿sí? Entonces, esto literal es como para tenerlo, mirarlo un buen rato, razonarlo y decir, ah, ok, sí, esto por esto. Por eso es lógica, ¿sí? Una vez que tenemos el criterio estructural,
que lo más importante de comprender es ese 1096 y la línea del 2012. En base a eso ya vamos a poder razonar sin ningún problema y cada quien a su ritmo cada una de las líneas de código. Tac, tac. Es lo que les venía diciendo ahorita, ¿vean? Vean, cada 3 es un 366. Cada 365, cada 3, 365, un 366. Pac, pac. ¿Ok? Esto, así como lo hizo Silvina, y como mencionaba Susi, les recomiendo hacerlo despacito, 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 para realmente poderlo integrar. Muy bien. Ahora vamos a ver el total del calendario LGC, que es el que nos dice la sumatoria ay, aquí me equivoqué, no es de todas las columnas, lo voy a corregir antes de mandárselo. Es de todas las líneas de la columna. El total del calendario de LGC nos dice la sumatoria de todas las líneas de la columna. Varía cada día y cada año varía también su forma de aumentar. Esto también es otro punto importante, porque el total va a incrementar de acuerdo a cuántas líneas de código tengamos. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver. Entonces, si ponemos de ejemplo el 2015, otra vez nos vamos a la fecha clave que es el 15 de octubre del 2015. El total del calendario LGC, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de esto más esto más esto, que es 1959. 1018 más 653 más 288 da 1959. Ese es el total. Y cada día ese total va a incrementar por 4. ¿Por qué por 4? Porque cada día se va a sumar 4 líneas de código. ¿Sí? Del 15 de No. octubre al 16 de octubre, el total va a incrementar por 4, porque se le agrega 1 a esta línea, 1 a esta línea, 1 a esta línea y 1 a esta línea. Entonces son 4 que se le van a agregar al total cada día por el año 2015, porque en el 2016 va a ser por 5, porque va a ser una línea de código más. Se le agrega una línea de código más, entonces el total cada día durante el 2016 va a incrementar por 5 y así sucesivamente. Ah, por eso Ale decía el otro día del salto de 15. Aquí es Ay, lo que... ah, Ajá. Porque sí, dijo ahí Ale está. que en este 2026 el total del calendario iba a estar incrementando por Ah, 15. ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué por 15? Porque son 15 líneas de código. Y cada día se le agrega uno a cada línea. Y el total suma todas esas líneas de la columna, incluyendo el 2012. En el total sí se está incluyendo, sí se está contabilizando la columna del 2012. ¿Sí? Entonces, como les digo, esto se los voy a pasar. Yo les recomiendo que lo vayan y lo miren muy detalladamente y lo hagan a mano. Sí, porque esto ya es el final de la presentación, chicas. Sí, hasta ahí yo creo que es suficiente. Un ¿Tienen montón. No, muy, muy lindo, muy, muy, muy bien explicado, Denise. Me encantó, qué me dicha, encantó. qué Muchas dicha? gracias, de verdad que sí, María. Ajá. Ay, Sí, sí, disculpen sí. si, ¿verdad? Es que es complicado. O sea, fíjate, duré, ¿qué te diré? O sea, por eso no les daba fecha para la reunión, porque me estaba costando construir el material, porque yo misma me estaba rompiendo la cabeza. Igual así como Moni ahorita, yo estaba así de que, ¿pero cómo? ¿Pero de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo viene? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Me estuve un buen rato. Entonces,
Sí. Ahora es como dejarlo, ¿verdad? Darle como, dejarlo que decante y todo, pero sí, como agarrar el cuadernito, sí, Cuadernillo. ujú, el cuadernito. Tienen, Cuadernito entonces, otra, y calculadora. Cuadernito, cuadernito con calculador. calculadora, cuadernito y calculadora, exactamente, sí, 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 sí. Y sin Y prisa también, te quería agregar que dinámico es 6,9 ahí está. y Siempre se me confunde. estático 9,6. Ahí está. Ujú. Bueno, si no tienen más preguntas, chicas, Muchas gracias por este comentarios, espacio de demasiada lucidez. qué dicha, No, qué dicha. Tú, una Seguramente maravilla, después ¿verdad? de volver a verlo un par de veces van a surgir preguntas. sí, hagan preguntas para seguirle dando, porque es que esto hay que darle mucho, hay que darle mucho, hay que darle mucho hasta que podamos decir, no, obviamente nunca lo vamos a tener así que al dedo y comprender todo, jamás, pero sí tener la noción estructural, por lo menos, y la noción lógica de la estructura del calendario. Y porque si tenemos eso, lo demás solito, solito. ¿M? Ujú. Sí, bueno. Ok. ¿Y María Susana no tiene comentarios? No, pues así, estoy con la cabeza así, pero cada vez sí, un poquito más de entendimiento, pero pues falta repasar y razonar. Claro. Sí, sí, sí. Queda tareita, ¿verdad? Entonces, bueno, Pues, ojalá que les sí. sirva y ojalá que pues también la grabación les sirva. Queda la tareita del cuaderno y la calculadora y las preguntas. Y también ahorita les envío la grabación y les envío la presentación. Ah, y también les quería preguntar, bueno, comentar, ya le comenté a las chicas, pero Moni, todavía no habías llegado. Bueno, vamos a cerrar y ahorita hablamos de eso. Voy a dejar de grabar. Gracias.